La filosofía tiene fama de ser una disciplina oscura, difícil y alejada de la vida. ¿Qué nos podría decir ella en estos tiempos tan poco ordinarios que nos ha tocado vivir? ¿Qué puede decirle a una humanidad amenazada por un virus que causa una enfermedad con el raro nombre de COVID-19 y en la situación excepcional, anormal en muchos respectos, de verse forzada a quedarse en casa como recurso para mitigar esa amenaza? La filosofía o los filósofos pueden decir muchas cosas. Yo me limito aquí a una sola de ellas, pero es una cosa que me parece sumamente importante, ya que si algo nos ha enseñado esta pandemia es la urgencia en la que estamos, en la que ya estábamos, de cambiar el mundo. Que el mundo es cambiante lo sabemos desde siempre. Se ha dicho que el cambio fue el primer fenómeno que llamó la atención de los primeros filósofos. Los cambios del mundo afectan de manera muy directa nuestra vida porque el mundo es el mundo en que vivimos. Hay cambios pequeños que casi no tienen efecto en nuestra vida, pero hay grandes cambios que provocan situaciones dramáticas o desastrosas y cambios inesperadamente felices. Es menos conocido que los cambios en el mundo son de 3 clases y que nosotros somos los causantes y los responsables de 2 de ellas. La primera de estas 3 clases es la de los cambios que ocurren en el mundo por sí mismo, sin intervención humana. Todos conocemos estos cambios y la forma en que afectan nuestra vida, para bien o para mal. Algunos son más o menos regulares, como el paso de la noche al día y del día a la noche, o los que traen consigo las estaciones del año. Otros son accidentales o de difícil previsión, como los temblores, las erupciones de volcanes, las lluvias torrenciales, y entonces casi siempre significan un riesgo serio en nuestras vidas. Pero en muchas ocasiones son también cambios benéficos, como la lluvia que pone fin a la sequía. Mientras mejor conozcamos los cambios regulares y los factores que determinan los accidentales, mejor podremos aprovechar sus beneficios y defendernos de sus riesgos. El segundo tipo de cambio en el mundo es el de los cambios físicos, materiales, que nosotros mismos causamos. De este tipo de cambios sí somos responsables. Aunque muchos de ellos son cambios inocentes y poco trascendentes, como remover la tierra con los pies o jugar con el agua en un río, otros son un poco más agresivos, como arrancar una flor de su planta o matar a un insecto. Y otros más son muy grandes, enormes, como los que colectivamente estamos produciendo en la atmósfera, en los hábitats silvestres, en los mares, en el clima de la tierra, y que representan amenazas gravísimas para todas las formas de vida en la naturaleza. En algunos casos sabemos muy bien lo que hacemos y queremos hacerlo, como construir una casa o una presa, fumigar o incendiar un terreno. Pero no siempre hacemos un buen balance entre el beneficio que recibimos y los daños que con ellos causamos. Este segundo tipo de cambios se combina muchas veces con el tercero de los tipos, que es el menos conocido de todos. Tampoco conocido es que aunque el hombre lo utiliza desde siempre, no había sido estudiado de manera científica hasta hace poco tiempo. Este tipo de cambio puede llamarse cambio de sentido o cambio de significación. No es un cambio de los elementos del mundo en su materialidad, en su realidad física, y sin embargo es un cambio tan efectivo y tan real como los 2 anteriores. Y como ellos, este también puede tener a veces grandes consecuencias en nuestra vida. Los cambios de sentido los logramos cambiando la conciencia que tenemos de las cosas, de los demás y del mundo en general. Los hacemos, por así decirlo, con nuestro pensamiento. Normalmente ignoramos que tenemos este poder de cambiar el sentido de algo mediante la conciencia, pero vale la pena no ignorarlo y conocer bien este poder, porque es muy grande y puede modificar nuestra vida en formas muy significativas. Explico este cambio con algunos ejemplos. Los niños convierten, para jugar, cajas de cartón en barcos y el piso del patio en un océano. Esta conversión es fantástica, pero efectiva dentro del juego. Hay cambios de significación sin fantasía y sin juego. Una rama de árbol se convierte en un bastón, una piedra en un proyectil, en un arma arrojadiza. Una cueva se convierte en alojamiento o en bóveda para guardar algún tesoro. Es más impresionante la transformación en algunas comunidades de un animal en un ser sagrado o de cierto sitio geográfico en un territorio sagrado. Algunas semillas, como la del cacao, han sido convertidas en monedas. Estas conversiones no cambian los objetos en nada real. El cambio se llama simbólico o significativo,
pero como el del patio en océano que hace el niño, es un cambio igualmente efectivo en nuestras vidas. Un ejemplo muy notable es la transformación de un simple garabato en una letra, o una serie de estos garabatos en las frases de un lenguaje escrito. Los mismos garabatos son producidos por nosotros para que sirvan como letras y palabras, pero la creación completa de la letra o la palabra requiere un acto de conciencia nuevo que le dé precisamente ese sentido. Lo dicho de los garabatos puede decirse de los sonidos del lenguaje hablado. No serían más que ruidos sin la conciencia que les da sentido. Esta capacidad de transformación mediante ciertos actos de conciencia va mucho más allá de estas transformaciones de cosas como los garabatos o los sonidos, o de objetos o animales o lugares naturales. También somos capaces de transformar con el mismo poder a las personas, sus acciones y comportamientos, sus hábitos y actitudes, las obras e instituciones humanas en general, y finalmente nuestra situación vital misma, el sentido de nuestra vida. Por cambios de este tipo, alguien puede llegar a ser un jefe o un esclavo, por ejemplo. Como por arte de magia, un rey deja de serlo y alguien que no era nadie se convierte en nuevo rey. Lo que un día nos parecía una hazaña histórica, al otro día, después de un poco de estudio, se convierte en una gran fechoría. O a la inversa, cierta conducta de alguno de nuestros padres que nos resultaba injustificable o incomprensible, de pronto se vuelve, cuando conocemos sus motivos, un acto de sacrificio o quizá hasta de heroísmo, y en cambio otra conducta que admirábamos se vuelve, al verla a una nueva luz, inmoral o despreciable. Estos cambios de sentido que efectuamos en las personas o en los grupos o colectividades de personas son sin duda, en la dimensión personal o moral, los más trascendentes de nuestra vida. De ellos depende, por ejemplo, que entremos o salgamos de un matrimonio, de una familia, de un partido político, de un sindicato, de una organización o un movimiento. No son cambios tan fáciles de hacer como convertir una corcholata en un cenicero o una piedra en un pisapapeles. Tampoco son, como estos últimos, cambios más o menos arbitrarios, sino que requieren conocimiento e información, exploración de la verdad, reflexión y en muchas ocasiones superación de nuestras resistencias emocionales, de nuestras costumbres y comodidades, de nuestros múltiples prejuicios. Y es que entre los sentidos que tenemos ya vigentes, algunos han requerido de insensibilidad hacia los otros, de ignorancia o de egoísmo, de desvergüenza o de debilidad. En todo caso, nuestra capacidad de dar nuevo sentido a las cosas, a las personas, al mundo y a sus situaciones, es una de las más poderosas herramientas que tenemos como seres humanos y es una manera efectiva de cambiar el mundo o de repararlo. Gracias a ella, los enemigos pueden volverse amigos, los extranjeros o los inmigrantes pueden recuperar la dignidad que les habíamos negado, los empleados y trabajadores pueden ser vistos como colaboradores. La mayoría de las transformaciones decisivas no requieren fantasía, pero para muchas sí hace falta imaginación o inventiva, es decir, capacidad de descubrir en las personas y en las situaciones, en los modos de actuar y de vivir, nuevas posibilidades, nuevos territorios, nuevas perspectivas, nuevos valores. Muchas veces el cambio no es sencillo y solo se logra aprendiendo a cambiar de actitud, a ver a los demás desde nuevos puntos de vista, a conocer las motivaciones que los mueven, a valorar de nuevo lo que son y lo que representan, y sobre todo, lo que pueden representar en nuestras vidas y en la vida en general. La filosofía, por ser indagación de valoraciones, de motivaciones, de dimensiones espirituales escondidas, de objetivos y finalidades, nos puede ayudar a revisar el sentido y el valor de las cosas y de las personas, de la vida y de la muerte, de la fragilidad de nuestro cuerpo y de nuestras estructuras económicas y políticas, de la importancia del lenguaje claro y la información pertinente, de nuestra insignificancia individual y nuestra posible fortaleza comunitaria, de la solidaridad y la responsabilidad que una situación como la que vivimos exige de cada uno de nosotros. Si, como vemos, la filosofía es el mejor instrumento para conocer y aplicar la herramienta que tenemos de cambiar el mundo cambiando su sentido, es porque ella, entre muchas otras cosas, estudia los sentidos y la manera como pueden cambiar y reemplazarse unos a otros gracias a la conciencia que tenemos de ellos. Esto nos deja ver que la filosofía no está en realidad alejada de la vida.